Quiero compartir con vosotros una meditación, pensando en estos días en nuestra situación de confinamiento y alejamiento los unos de los otros, para no contagiarnos. Me viene a la mente el pasaje de los 10 leprosos a los que Jesús sanó y solo uno de ellos regresó para darles las gracias. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Dice así: Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres, leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. La verdad es que en aquellos tiempos a los leprosos los aislaban en campamentos a las afueras de los pueblos y de las ciudades, porque la enfermedad de la lepra era muy contagiosa y no había cura. Por esa razón, el relato de Lucas dice que el grupo de 10 leprosos se mantuvo a cierta distancia. Literalmente se pararon de lejos. Cuando Jesús los vio, les dio una orden un poco extraña: Id, mostraos a los sacerdotes. ¿Por qué les dijo Jesús esto? Porque la ley de Moisés establecía que cuando un leproso se curaba tenía que ir al sacerdote a someterse a una ceremonia de purificación y de verificación de estar sano de su enfermedad. Lo curioso de la sanidad de estos leprosos es que aconteció yendo por el camino para mostrarse a los sacerdotes, es decir, que fueron obedientes a la voz de Jesús. Seguramente, si eso mismo se lo hubiera dicho el gurú de turno, también le habrían hecho caso y habrían ido. Lo que no es normal es que no fueran agradecidos ante una sanidad tan espectacular como la de sanar la lepra en aquellos tiempos que no había cura. Pero es lo que ocurrió con los 9 leprosos que Jesús sanó. Solo uno volvió para darles las gracias, y ese era samaritano. Los samaritanos eran una raza mixta que se originó por la mezcla de judíos con cananeos y asirios. Como ya muchos sabemos, los judíos y samaritanos se odiaban entre sí porque los judíos que se consideraban puros los despreciaban. Esta historia de los 10 leprosos nos ayuda a darnos cuenta de que la ingratitud no es algo nuevo. Existe desde que el ser humano cayó en pecado. Ya Pablo, en Romanos 1:21, nos dice que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cuánta gente conoce acerca de Dios, pero no le dan las gracias por todo lo que hace? Y eso es porque no han tenido un encuentro personal con Jesús. Pablo le dijo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, que en los postreros días habrá hombres que Pablo añade muchos calificativos, pero entre otros dice: serán ingratos. De tal manera que hoy podemos ver personas amargadas quejándose siempre de sus circunstancias, enganchados al juego, esperando que algún golpe de suerte les haga cambiar el destino de sus vidas. Encontramos a gente fatalista, aceptando cualquier cosa que les suceda como parte de su vida, afirmando que no pueden cambiar las cosas, hagan lo que hagan. Hay otros que son ingratos, pero que podrían egoístamente agradecerse a sí mismos lo que han llegado a ser y lo que tienen, pensando que todas sus cosas las han conseguido ellos por sí mismos y que el resultado de su buen hacer y grandes esfuerzos es lo que les ha llevado a estar en la posición que tienen actualmente. Pero no importa cómo se manifiesta la ingratitud o la falta de gratitud, siempre ha sido una característica que Dios rechaza. Por esa razón, los creyentes debemos esforzarnos continuamente por ser agradecidos en medio de cualquier circunstancia. Como cristianos podemos comprender que los 9 leprosos que no conocían a Cristo como su Señor y Salvador fueran ingratos, y que la cultura laica que hoy predomina en nuestra sociedad se caracterice por la ingratitud. Pero es casi imposible comprender o aceptar que un creyente sea ingrato cuando consideramos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. La palabra de Dios nos manda dar gracias en todo,
porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, según nos dice Pablo. Esto significa que la gratitud del creyente debe estar conectada con todo lo que sucede en la vida, no importa si es bueno o sea malo, no importa si es agradable o desagradable, no importa cuál sea la situación o la prueba, siempre hay motivos para dar gracias a Dios. De nuevo Pablo en Efesios lo señala diciendo, dando gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una actitud completa y congruente de alabanza y gratitud no es posible en nuestra propia fuerza y naturaleza. Pero si permitimos que el Espíritu Santo que habita en nosotros haga su obra a través de nosotros, Él nos capacitará para dar gracias cada día por cualquier cosa que el Señor traiga a nuestra vida. El apóstol Pablo quiso recordarles a los cristianos de Corinto la importancia de la gratitud a través de la experiencia de los padecimientos por amor hacia ellos, diciéndoles que de esta manera el Evangelio sería ampliamente proclamado y redundaría en mucha acción de gracias para la gloria de Dios. Es bastante frustrante estar cerca de los que se dicen ser cristianos y siempre están insatisfechos, deprimidos, amargados y descontentos con sus circunstancias. Que tú no seas como uno de esos, sino que siempre des gracias a Dios en todo, porque la gratitud siempre se vuelve multiplicada y se convierte en más gloria para Dios. Ahora bien, es cierto que hay algunos impedimentos que hacen que no seamos agradecidos. Por ejemplo, una actitud de duda con respecto al poder soberano de Dios. Si nosotros no somos conscientes o no aceptamos la verdad de que Dios está en el control de todas las cosas, de que Él es infinitamente sabio y que todo lo conoce, que de verdad nos ama y que tiene en mente nuestros mejores intereses, entonces es probable que no seamos agradecidos. Otra cosa que puede impedir el que seamos agradecidos es el egoísmo. Esta actitud nos puede alejar de ser agradecidos, ya que antepone nuestra voluntad a la de Dios y exige que Dios cumpla todos nuestros deseos, como si Él fuera nuestro servidor. El egoísmo puede estar motivado, quizás, y en parte, por la cultura del mundo que afirma que los placeres, las posesiones, los negocios, el prestigio, las relaciones humanas son la clave para la verdadera felicidad. Y si todo esto nos controla, tendremos grandes dificultades para ser agradecidos, porque nunca estaremos satisfechos y siempre queremos más, y lo que tenemos nunca nos va a satisfacer. Sin embargo, si humildemente nos sometemos a lo que sea la voluntad de Dios para nosotros y creemos que Él nos dará lo que necesitamos, es mucho más fácil para nosotros darle las gracias en todo momento y circunstancia. Una tercera cosa que nos impide ser agradecidos es ser espiritualmente tibios. Si nos falta el amor hacia su palabra, la pasión por la oración, el interés en la adoración y una mayordomía disciplinada sobre el uso de nuestro tiempo, de nuestros dones y también de nuestro dinero, rápidamente perderemos la motivación para dar las gracias a Dios. Porque nosotros hemos de tomar conciencia de que la tibieza es mucho más seria que simplemente la pérdida de gratitud. Bueno, digo simplemente porque si nosotros somos tibios, el Señor Jesús, en su carta a la iglesia de la Odisea, en Apocalipsis capítulo 3, da una advertencia que nos debe hacer pensar. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Para ir resumiendo esta meditación, todos estos obstáculos a la gratitud pueden entorpecer nuestra relación con Dios, pueden arruinar nuestra comunión con otros creyentes e incluso pueden destruir una iglesia. Es por eso por lo que es tan importante que nos mantengamos espiritualmente vigentes en cuanto a nuestra relación con Dios. Es importante que nos guardemos de cualquier actitud que nos impida ser agradecidos a Dios. De ahí que la mejor manera de cómo podemos mantener una actitud de gratitud es teniendo siempre gozo.
estar siempre contentos, lo cual básicamente significa estar satisfechos con lo que somos en Cristo, con lo que Dios nos ha dado y con las circunstancias en las que Él nos ha colocado. Si eso es así, deseo que el Señor te bendiga. Amén.